¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? Que has orado una y otra vez, pero el cielo parece guardar silencio. Tal vez hoy estás viendo este vídeo porque tu corazón está cansado. Quizá llevas días, meses o incluso años luchando con problemas que nadie conoce. Sonríes delante de los demás, pero cuando llega la noche, las lágrimas hablan por ti. Quédate hasta el final, porque la historia que escucharás puede hacerte mirar tu propia vida de una manera diferente. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre existe una luz que puede volver a encender la esperanza. Y esa luz es Dios. Esta es la historia de Daniel. Daniel era un hombre común. No era rico, no era famoso y tampoco tenía una vida perfecta. Trabajaba desde muy temprano cada mañana para sacar adelante a su familia. Siempre creyó que, si se esforzaba lo suficiente, todo saldría bien. Pero la vida, en ocasiones, cambia de un momento a otro. Una mañana recibió una noticia que jamás imaginó. La empresa donde había trabajado durante años cerró sus puertas. En cuestión de minutos perdió el empleo que sostenía su hogar. Caminó de regreso a casa con el corazón pesado. No sabía cómo mirar a los ojos a su esposa ni cómo explicarles a sus hijos que las cosas serían difíciles. Los primeros días trató de mantener el ánimo. Salía muy temprano con un currículum en la mano. Tocaba puertas, hacía entrevistas y esperaba una llamada que nunca llegaba. Pasaban las semanas y todas las respuestas eran las mismas. Por ahora no tenemos vacancies, le llamaremos después, gracias por venir. Cada negativa era como una piedra más sobre sus hombros. Las cuentas comenzaron a acumularse. La comida ya no alcanzaba como antes. Daniel empezó a vender algunas de sus pertenencias para cubrir los gastos más urgentes. Aquello que había construido durante años parecía desmoronarse frente a sus ojos. Lo que más le dolía no era perder las cosas materiales. Lo que realmente rompía su corazón era sentir que estaba fallando a las personas que más amaba. Por las noches, cuando todos dormían, se sentaba solo en la sala. Miraba el techo y se preguntaba una y otra vez, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que pase esto? ¿Acaso ya no me escuchas? Quizá tú también te has hecho esas preguntas. Hay momentos en los que el silencio de Dios parece más fuerte que cualquier respuesta. Hay días en los que la esperanza se vuelve tan pequeña que apenas puede sostenerse. Y, sin embargo, muchas veces es precisamente ahí donde Dios comienza a obrar de una manera que nuestros ojos todavía no pueden ver. Daniel no lo sabía, pero su historia apenas estaba comenzando. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo después de otra entrevista fallida, pasó frente a una pequeña iglesia. Desde afuera escuchó un canto sencillo. No era un gran coro ni un espectáculo. Solo unas cuantas personas alabando con sinceridad. Por alguna razón, sus pasos se detuvieron. Algo dentro de él le decía que entrara. Otra parte de su corazón quería seguir caminando. Permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Sin saber que esa decisión cambiaría el rumbo de su vida para siempre, respiró profundamente, y dio el primer paso hacia aquella puerta. Lo que encontró al otro lado era algo que jamás habría imaginado. Daniel empujó lentamente la puerta de la iglesia. El lugar era sencillo. No había luyos, ni grandes decoraciones. Solo unas cuantas personas con los ojos cerrados, cantando con una paz que él había olvidado hacía mucho tiempo. Se sentó en la última banca para que nadie lo notara. No quería hablar con nadie. Solo necesitaba un lugar donde descansar el peso que llevaba en el corazón. Mientras escuchaba las alabanzas, algo extraño comenzó a suceder. No desaparecieron sus problemas. Las deudas seguían existiendo. El trabajo aún no aparecía. Pero, por primera vez en muchos meses, sintió que no estaba completamente solo. Al terminar el canto, un anciano se acercó lentamente y se sentó a su lado. No le preguntó cuánto dinero tenía. No le preguntó por qué estaba allí. Solo sonrió y le dijo, a veces Dios nos lleva al lugar correcto cuando sentimos que estamos completamente perdidos. Daniel bajó la mirada. No pudo contener las lágrimas. He hecho todo lo que puedo, respondió con la voz quebrada. He trabajado, he luchado, he orado, pero siento que Dios se olvidó de mí. El anciano guardó silencio unos segundos y luego respondió con calma, no confundas el silencio de Dios con su ausencia. Hay semillas que crecen bajo la tierra mucho antes de que alguien pueda verlas. Aquellas palabras quedaron dando vueltas en la mente de Daniel. Esa noche regresó a casa diferente. No porque hubiera recibido un milagro inmediato, sino porque una pequeña chispa de esperanza volvió a encenderse dentro de él. Cuando todos se durmieron, se arrodilló junto a su cama. Hacía mucho tiempo que no oraba con sinceridad. Antes solo repetía palabras esperando una solución rápida. Pero esa noche fue distinta. Con lágrimas en los ojos dijo, Dios, ya no tengo fuerzas. No entiendo por qué está pasando todo esto. Tengo miedo. Me siento derrotado.
Pero si todavía tienes un propósito para mi vida, ayúdame a seguir adelante. Aunque no vea el camino, quiero confiar en ti. No hubo una voz desde el cielo. No apareció un ángel. No ocurrió ningún milagro visible. Solo sintió una paz que hacía meses no conocía. Y esa paz fue suficiente para levantarse al día siguiente. A la mañana siguiente volvió a salir en busca de trabajo. Esta vez caminaba con la misma necesidad, pero con una actitud distinta. En lugar de mirar al suelo, levantó la cabeza. En lugar de pensar que todo terminaría mal, decidió creer que Dios seguía escribiendo una historia que él todavía no alcanzaba a comprender. Sin embargo, la prueba aún no había terminado. Pasaron varios días más y ninguna puerta se abrió. Hubo momentos en los que quiso rendirse otra vez. Hubo días en los que pensó que aquella paz había desaparecido. Pero cada vez que el miedo regresaba, recordaba las palabras del anciano: no confundas el silencio de Dios con su ausencia. Sin darse cuenta, Dios ya estaba transformando algo mucho más importante que sus circunstancias. Estaba transformando su corazón. Y esa transformación sería el comienzo del milagro más grande de toda su vida. Los días seguían pasando y Daniel continuaba buscando una oportunidad. Cada mañana salía de su casa con la esperanza de encontrar una puerta abierta, pero al regresar por la tarde, muchas veces volvía con las manos vacías. Había momentos en los que la duda intentaba entrar nuevamente en su corazón. ¿Y si nunca cambia nada? ¿Y si este problema es demasiado grande? ¿Y si mis mejores días ya quedaron atrás? Esas preguntas aparecían en su mente una y otra vez. Pero ahora había algo diferente. Antes, cuando llegaban los problemas, Daniel sentía que se hundía completamente. Ahora, aunque seguía sintiendo preocupación, había aprendido a aferrarse a una pequeña esperanza. Comprendió que tener fe no significa nunca sentir miedo. La fe significa seguir caminando incluso cuando todavía no puedes ver la respuesta. Una tarde, después de otra entrevista que no salió como esperaba, Daniel caminaba por una calle tranquila. Miraba los negocios cerrados y las personas pasando a su alrededor. Todos parecían tener un rumbo, mientras él sentía que estaba detenido en el mismo lugar. Se sentó en una banca y por un momento pensó en abandonar la búsqueda. Sacó de su bolsillo una pequeña libreta donde había escrito algunas frases que le recordaban mantenerse firme. Entre ellas estaba una que había escrito después de aquella noche de oración: Dios sigue trabajando aunque yo todavía no vea el resultado. Leyó esa frase varias veces. Y entonces recordó algo importante: durante mucho tiempo había pedido que Dios cambiara su situación, pero nunca se había detenido a preguntarse qué necesitaba cambiar dentro de él. Tal vez el milagro que esperaba afuera también estaba comenzando dentro de su corazón. Daniel comenzó a mirar su historia de otra manera. Recordó momentos difíciles del pasado que pensó que nunca superaría. Recordó puertas que se cerraron y que después lo llevaron a lugares mejores. Recordó personas que aparecieron justo cuando más las necesitaba. Quizá Dios no había desaparecido. Quizá simplemente estaba guiándolo por un camino que él todavía no entendía. Esa noche, al llegar a casa, abrazó a su familia con más fuerza que antes. Su esposa notó algo diferente en él. «Te veo distinto», le dijo. «¿Pasó algo?» Daniel sonrió ligeramente. «Mis problemas siguen aquí», respondió, «pero siento que ya no los cargo solo». Aquella frase significaba mucho, porque a veces Dios no cambia una situación de inmediato, pero cambia la manera en que una persona enfrenta esa situación. Los días siguientes Daniel comenzó a hacer algo nuevo. En lugar de quedarse atrapado en la preocupación, empezó a prepararse más. Aprendió nuevas habilidades, habló con más personas y buscó oportunidades que antes no había considerado. Cada pequeño paso era una muestra de que la esperanza estaba regresando. Hasta que una mañana recibió una llamada inesperada. Su corazón comenzó a latir más rápido al escuchar el teléfono. Era una empresa donde había dejado una solicitud semanas atrás. La persona al otro lado de la línea le dijo: «Queremos invitarlo a una nueva entrevista. Revisamos su experiencia y creemos que puede ser una buena opción para nuestro equipo». Daniel cerró los ojos por unos segundos. No sabía todavía qué ocurriría. No sabía si conseguiría ese trabajo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que una puerta comenzaba a abrirse. Y entendió algo que nunca olvidaría: a veces Dios no responde en el momento que nosotros queremos, pero nunca deja de escuchar. La historia de Daniel estaba entrando en una nueva etapa. Una etapa donde descubriría que las mayores bendiciones muchas veces llegan después de los momentos más difíciles. Daniel llegó a aquella entrevista con una mezcla de nervios y esperanza. Mientras caminaba hacia la entrada del edificio, recordó todas las veces que había recibido una respuesta negativa. Recordó las puertas cerradas, las noches de preocupación y los momentos donde pensó que ya no tenía fuerzas. Pero también recordó aquella oración:
Recordó ese momento en el que, sin tener respuestas, decidió confiar en Dios. Entró al lugar y esperó su turno. Sus manos estaban un poco inquietas, pero su corazón estaba tranquilo. Ya no iba pensando, tengo que demostrar que valgo algo. Ahora iba pensando, Dios, que se haga tu voluntad. Si esta puerta es para mí, ayúdame a cruzarla. Y si no lo es, dame fuerzas para seguir caminando. La entrevista comenzó. Le hicieron preguntas sobre su experiencia, sobre su forma de trabajar y sobre los momentos difíciles que había enfrentado. Daniel respondió con sinceridad, no intentó aparentar ser alguien perfecto. Habló de sus aprendizajes, de sus errores y de cómo cada dificultad lo había hecho más fuerte. Cuando terminó, salió del edificio sin saber qué ocurriría. Antes, la espera lo habría llenado de ansiedad, pero esta vez fue diferente. Mientras caminaba de regreso a casa pensó, ya hice mi parte. Ahora debo confiar. Pasaron varios días. El teléfono no sonaba. La respuesta no llegaba. Y aunque la duda intentaba regresar, Daniel decidió no volver al mismo lugar de desesperación donde había estado antes. Comenzó a entender que su valor no dependía de una llamada, de un trabajo o de una situación económica. Su valor venía de algo más profundo. De saber que Dios seguía acompañándolo incluso en los días difíciles. Una tarde, mientras estaba en casa ayudando a sus hijos con unas tareas, el teléfono sonó. Daniel miró la pantalla. Era la empresa. Sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Contestó. Hola, Daniel. Queremos informarle que fue seleccionado para formar parte de nuestro equipo. Durante unos segundos no pudo responder. No porque no hubiera escuchado, sino porque en su mente pasaron todos los momentos que había vivido. Las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. No eran solo lágrimas de alegría por un trabajo. Eran lágrimas de alguien que recordaba lo cerca que estuvo de rendirse y que ahora veía una pequeña respuesta después de una larga espera. Esa noche, Daniel volvió a orar. Pero esta vez su oración era diferente. Dios, gracias porque cuando pensé que estaba solo, tú estabas trabajando. Gracias porque me enseñaste que una dificultad no significa que mi historia terminó. Daniel aprendió una gran lección, el milagro más grande no siempre es recibir lo que pedimos. A veces el milagro más grande es convertirnos en la persona que necesitamos ser mientras esperamos. Porque durante aquel tiempo difícil, Daniel no solo encontró un empleo, encontró una fe más fuerte, encontró paciencia, encontró una nueva manera de mirar la vida, y comprendió que Dios había estado presente en cada paso del camino. Pero la historia todavía tenía algo más que enseñarle, porque después de recuperar su estabilidad, Daniel descubriría que su experiencia no había sido solo para él. Había personas a su alrededor que también necesitaban recuperar la esperanza. Y ahora él tenía una historia que podía ayudar a otros a levantarse. Después de conseguir aquel trabajo, la vida de Daniel comenzó a cambiar poco a poco. Las preocupaciones económicas empezaron a disminuir. Su familia volvió a tener tranquilidad y en su casa regresaron las sonrisas que durante mucho tiempo parecían haberse apagado. Pero había algo dentro de Daniel que había cambiado para siempre. Antes pensaba que una vida bendecida era una vida sin problemas. Creía que si tenía fe, nunca tendría momentos difíciles. Pero ahora entendía algo diferente. Comprendió que incluso en las etapas más complicadas, Dios puede estar formando algo dentro de nosotros. Porque si nunca hubiera pasado por aquella prueba, tal vez nunca habría aprendido a confiar de verdad. Un día, mientras estaba trabajando, vio a un compañero sentado solo y preocupado. Aquel hombre tenía la mirada perdida y parecía cargar un peso enorme en su corazón. Daniel se acercó y le preguntó, ¿todo está bien? El hombre intentó sonreír, pero sus ojos mostraban tristeza. La verdad, no mucho. Siento que todo me está saliendo mal. No sé cuánto tiempo más podré seguir así. Aquellas palabras hicieron que Daniel recordara su propio pasado. Recordó las noches donde él también se sintió sin salida. Recordó las veces que pensó que nadie entendía su dolor. Entonces se sentó junto a él y le dijo, hace un tiempo yo también pensé que ya no había esperanza. Pensé que Dios se había olvidado de mí. Pero aprendí que aunque no veamos lo que está pasando, eso no significa que Dios no esté obrando. Su compañero lo escuchó con atención. Daniel no le prometió que todos los problemas desaparecerían de inmediato. No le dijo que la vida sería fácil. Le compartió algo mucho más importante, que una persona nunca está completamente derrotada mientras conserve la esperanza. Con el paso de los días, Daniel comenzó a ayudar a más personas. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque conocía lo que era sentirse perdido. Había descubierto que muchas veces Dios usa las experiencias difíciles que vivimos para que después podamos ser luz para alguien más. La herida que un día dolió puede convertirse en una historia que inspire.
La prueba que un día parecía imposible puede convertirse en una enseñanza. Y la etapa donde pensaste que todo terminaba puede ser el comienzo de algo nuevo. Daniel también empezó a valorar más las pequeñas cosas. Una conversación con su familia. Un día tranquilo. Una comida compartida. Un momento de paz. Antes buscaba grandes señales para saber si Dios estaba con él. Ahora entendía que muchas bendiciones estaban frente a sus ojos todos los días. Una noche salió al patio de su casa y miró las estrellas. Recordó a aquel hombre que había sido meses atrás, preocupado, cansado y sin esperanza. Sonrió y dijo en voz baja: gracias, Dios. No cambiaste mi vida de la manera que yo esperaba. La cambiaste de una manera que necesitaba. Porque a veces queremos que Dios quite la tormenta. Pero muchas veces Dios primero nos enseña a mantenernos firmes mientras la tormenta pasa. Y esa fue la mayor enseñanza de Daniel: no importa que tan oscuro parezca el camino, nunca pierdas la esperanza. Porque una puerta cerrada no significa que Dios terminó contigo. Un momento difícil no significa que tu historia acabó. Y una oración que parece no tener respuesta no significa que Dios no está escuchando. La historia de Daniel apenas había mostrado una pequeña parte de lo que significa recuperar la esperanza. Porque el verdadero milagro no fue solamente encontrar un trabajo. El verdadero milagro fue volver a creer. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a darse cuenta de algo que antes no había comprendido. Dios no solamente había cambiado sus circunstancias, había cambiado su manera de ver la vida. Antes, cuando llegaba un problema, lo primero que pensaba era: ¿por qué me pasa esto a mí? Ahora se preguntaba: ¿qué puedo aprender de este momento? ¿Cómo puedo crecer a través de esta situación? ¿Cómo puedo seguir confiando aunque todavía no tenga todas las respuestas? Ese cambio en su corazón fue una de las mayores bendiciones que recibió. Porque hay momentos en la vida donde queremos respuestas rápidas. Queremos que Dios arregle todo inmediatamente, que abra todas las puertas y que quite cada preocupación. Pero Daniel aprendió que algunas de las obras más importantes de Dios ocurren en silencio. Como una semilla que está bajo la tierra. Nadie la ve crecer. Nadie escucha cómo sus raíces avanzan. Pero un día aparece algo hermoso donde antes solo parecía haber oscuridad. Así fue con Daniel. Durante aquella etapa difícil pensó que estaba perdiendo todo. Pero en realidad estaba ganando algo que el dinero no podía comprar: una fe más profunda. Una paciencia más fuerte. Un corazón más agradecido. Un día regresó a la pequeña iglesia donde había entrado aquella tarde cuando sentía que ya no podía más. Se sentó en la misma banca. El mismo lugar donde había llegado con tristeza y miedo. Miró alrededor y recordó cómo se sentía aquel día. Recordó que no tenía respuestas. Recordó que no sabía qué iba a pasar. Y recordó que, aún así, Dios comenzó a darle fuerzas. Después del servicio, volvió a encontrarse con el anciano que le había hablado aquella primera vez. El hombre lo reconoció y sonrió. «Me alegra verte de nuevo», le dijo. «Parece que tu camino ha cambiado». Daniel sonrió. «Sí, han cambiado muchas cosas. Pero creo que lo más importante cambió dentro de mí». El anciano asintió. «Entonces encontraste la verdadera bendición». Daniel entendió esas palabras. Porque si todo lo que hubiera recibido fuera solamente un nuevo empleo, con el tiempo habría vuelto a preocuparse por otras cosas. Pero al recuperar su esperanza, había encontrado algo que podía acompañarlo en cualquier etapa. Había aprendido a confiar. Esa noche, al regresar a casa, Daniel observó a su familia reunida. Escuchó sus risas. Vio los pequeños momentos que antes no valoraba. Y comprendió que muchas veces estamos esperando un gran milagro, mientras Dios nos está mostrando pequeñas bendiciones todos los días. Quizá la respuesta que estás esperando también está llegando de una manera diferente a la que imaginabas. Quizá Dios está trabajando en lugares que todavía no puedes ver. Quizá ese momento difícil que hoy parece una derrota, mañana será la historia que contarás para darle esperanza a alguien más. Porque la vida de Daniel demuestra algo: los momentos difíciles no tienen el poder de definir nuestro final. Dios puede tomar una etapa de dolor y convertirla en una etapa de crecimiento. Puede tomar lágrimas y convertirlas en aprendizaje. Puede tomar una historia rota y comenzar a escribir nuevas páginas. Y aunque algunas respuestas tarden en llegar, nunca olvides esto: el silencio no significa abandono. La espera no significa olvido. Y una puerta cerrada no significa que Dios dejó de abrir caminos. Porque cuando Dios está trabajando en tu vida, incluso los momentos que parecen sin sentido pueden formar parte de un propósito mucho más grande. Con los años, Daniel nunca olvidó aquellos días donde sintió que todo se venía abajo. No olvidó las noches de preocupación. No olvidó las veces que tuvo miedo. No olvidó ese momento en el que pensó que ya no encontraría una salida. Pero ahora, cuando recordaba esa etapa, ya no la veía solamente como un tiempo de dolor.
La veía como una etapa donde Dios estuvo más cerca de lo que él imaginaba. Porque muchas veces nosotros pensamos que la presencia de Dios se demuestra cuando todo se va bien, cuando llega la respuesta, cuando aparece la solución, cuando la puerta finalmente se abre. Pero Daniel descubrió que Dios también está presente mientras esperamos, en los días donde parece que nada cambia, en las noches donde solo tenemos preguntas, en esos momentos donde una pequeña palabra de esperanza es suficiente para seguir avanzando. Una tarde, mientras caminaba por su barrio, vio a una persona sentada en una banca con la mirada triste. Era alguien que parecía estar pasando por una situación difícil. Daniel se acercó y le preguntó, ¿te puedo ayudar en algo? La persona respondió, no sé qué hacer. Siento que mi vida perdió el rumbo. Daniel escuchó en silencio. No intentó dar una respuesta rápida. No quiso decir frases vacías. Simplemente recordó lo que él necesitaba cuando estaba pasando por su propia prueba. Alguien que lo escuchara. Alguien que le recordara que todavía había esperanza. Entonces le dijo, hubo un tiempo donde yo también pensé que no iba a salir adelante. Pensé que mis problemas eran demasiado grandes. Pero aprendí que aunque nosotros no entendamos el camino, Dios puede seguir guiándonos. La persona levantó la mirada. Y aunque sus problemas no desaparecieron en ese instante, algo cambió. Volvió a sentir que no estaba completamente sola. Daniel comprendió algo muy importante, a veces Dios responde una oración no solamente con una solución, sino convirtiéndonos en una ayuda para alguien más. Tal vez esa prueba que viviste no fue para destruirte, tal vez fue para prepararte, para darte comprensión, para enseñarte a mirar a otros con más amor, porque quien ha sentido dolor entiende mejor a quien está sufriendo. Quien ha tenido miedo puede darle valor a alguien que está luchando. Y quien ha recuperado la esperanza puede recordarle a otros que todavía hay un motivo para seguir. Daniel comenzó a vivir con una nueva actitud. Ya no buscaba solamente recibir bendiciones. También quería ser una bendición. Ayudaba cuando podía. Escuchaba cuando alguien necesitaba hablar. Compartía palabras de ánimo cuando veía a alguien perdiendo la fe. Porque había aprendido que una vida con propósito no se trata solamente de lo que conseguimos, sino de lo que podemos aportar a los demás. Una noche, mientras oraba, Daniel recordó aquella primera oración que hizo cuando estaba desesperado. La oración donde dijo que ya no tenía fuerzas. Y sonrió, porque ahora entendía que Dios se había respondido. La respuesta no llegó como él esperaba. No llegó de un día para otro. Pero llegó de una manera que transformó todo su ser. Dios no solamente le dio una nueva oportunidad, le dio una nueva forma de vivir. Y esa fue la verdadera victoria. Porque cuando una persona recupera la esperanza, no solamente cambia su presente, también cambia la manera en la que mira su futuro. Y quizás hoy tú estás pasando por una etapa parecida a la de Daniel. Quizás estás esperando una respuesta. Quizás tienes una preocupación que nadie más conoce. Quizás estás luchando una batalla en silencio. Pero recuerda esto, el hecho de que todavía no veas el cambio no significa que Dios no esté trabajando. A veces las historias más hermosas comienzan en los momentos más difíciles. Y una pequeña semilla de fe puede convertirse en un árbol lleno de esperanza. Con el tiempo, Daniel entendió que la esperanza no era simplemente sentirse feliz cuando todo estaba bien. La verdadera esperanza era tener la confianza de que, incluso en los días difíciles, Dios seguía caminando a su lado. Porque la vida no siempre sería fácil. Vendrían nuevos ritos. Habría nuevos momentos de incertidumbre. Pero ahora Daniel ya no era la misma persona que se sentaba solo en una habitación preguntándose si Dios lo había abandonado. Ahora era alguien que había aprendido a confiar. Una mañana, mientras tomaba café con su familia, sus hijos le preguntaron, «Papá, ¿por qué antes estabas tan preocupado y ahora estás más tranquilo?» Daniel sonrió. Pensó unos segundos antes de responder. Porque aprendí que los problemas no son más grandes que Dios. Antes pensaba que si no tenía la solución, entonces todo estaba perdido. Pero entendí que aunque no vea el camino completo, puedo dar el siguiente paso con fe. Sus hijos escucharon con atención. Quizá todavía eran pequeños para comprender todo lo que su padre había vivido, pero algún día recordarían esas palabras. Recordarían que su padre no fue fuerte porque nunca tuvo miedo. Fue fuerte porque siguió adelante a pesar del miedo. Esa era una de las enseñanzas más grandes que Daniel había recibido. La fe no significa que nunca habrá momentos difíciles. La fe significa que en medio de esos momentos sabemos que no estamos solos. Un día, Daniel volvió a pasar por el lugar donde había sentido que su vida estaba terminando. Era la misma calle donde caminaba sin rumbo después de tantas respuestas negativas. Se detuvo por un momento. Miró alrededor y recordó aquel hombre cansado que era antes. Parecía otra vida. Recordó sus lágrimas. Recordó sus preguntas. Recordó sus oraciones.
Y entonces sonrió, porque ahora podía ver algo que antes no veía. Cada paso difícil lo había llevado hasta ese momento. Cada puerta cerrada le había enseñado algo. Cada espera había formado su carácter. Daniel comprendió que muchas veces nosotros queremos que Dios nos saque rápidamente de las pruebas, pero algunas pruebas tienen una enseñanza que solo descubrimos mientras las atravesamos. Aquella experiencia le había mostrado que nunca debía perder la esperanza, pero también le había enseñado a ser más agradecido, a valorar a su familia, a disfrutar los pequeños momentos, a reconocer las bendiciones que antes pasaban desapercibidas. Porque a veces estamos esperando un gran milagro y olvidamos que despertar cada mañana ya es una nueva oportunidad. Un nuevo día para amar. Un nuevo día para perdonar. Un nuevo día para volver a empezar. Daniel levantó la mirada al cielo y dijo: gracias, Dios, porque cuando yo solo veía un final, tú estabas preparando un nuevo comienzo. Y esa frase quedó marcada en su corazón. Porque hay momentos donde creemos que estamos perdiendo, pero en realidad estamos siendo preparados. Hay momentos donde pensamos que una demora es un castigo, pero puede ser una preparación. Hay momentos donde sentimos que una puerta cerrada es una derrota, pero puede ser la forma en la que Dios nos dirige hacia algo mejor. La historia de Daniel no trata solamente de conseguir una nueva oportunidad, trata de algo más profundo. Trata de cómo una persona que perdió la esperanza pudo volver a encontrarla. Trata de cómo Dios puede traer luz a un corazón cansado. Y trata de recordar algo que todos necesitamos escuchar. Aunque hoy no entiendas tu proceso, tu historia todavía no ha terminado. Pasaron los años y Daniel seguía recordando aquel momento que cambió su vida. No fue una fecha especial por haber conseguido un trabajo. No fue un día importante porque sus problemas desaparecieron. Fue especial porque ese fue el día en que decidió no rendirse. Porque muchas veces pensamos que los grandes cambios ocurren cuando recibimos algo extraordinario. Pero Daniel descubrió que muchos milagros comienzan con una decisión sencilla: seguir adelante un día más. Volver a intentarlo una vez más. Hacer una oración más. Confiar un poco más. Esa pequeña decisión puede cambiar el rumbo de una vida entera. Daniel también aprendió que cada persona está viviendo una batalla que los demás no pueden ver. Algunas personas luchan con preocupaciones, otras con tristeza, otras con miedo al futuro. Y muchas veces una palabra de ánimo puede llegar justo en el momento que alguien más la necesita. Por eso, cada vez que tenía la oportunidad, Daniel compartía su historia. No para decir que nunca tuvo problemas, sino para demostrar que los problemas no tienen la última palabra. Él decía: hubo un tiempo donde pensé que mi situación era el final de mi historia. Pero Dios me mostró que algunas páginas difíciles también forman parte del libro completo. Y esas palabras ayudaron a muchas personas. Porque una historia de esperanza tiene algo especial, nos recuerda que no importa cuán largo sea el camino, siempre existe la posibilidad de volver a levantarse. Quizás mientras escuchas esta historia estás pensando en tu propia vida. Quizás tienes una preocupación que llevas en silencio. Quizás hay una puerta que estás esperando que se abra. Quizás has orado muchas veces y todavía no ves la respuesta. Si es así, recuerda lo que Daniel aprendió: Dios no siempre trabaja de la manera que esperamos, pero eso no significa que no esté trabajando. A veces la respuesta llega cambiando las circunstancias, pero otras veces llega cambiando nuestro corazón para enfrentar esas circunstancias. Porque una persona con esperanza puede caminar por caminos difíciles sin perder la dirección. Una persona con fe puede atravesar momentos complicados sabiendo que todavía hay un propósito. Una persona que confía en Dios puede mirar el futuro con nuevos ojos. La historia de Daniel nos enseña que nunca debemos medir nuestra vida solamente por el momento que estamos atravesando. Un capítulo difícil no significa que todo el libro será triste. Un día malo no significa que todos los días serán iguales. Una caída no significa que no puedas levantarte. Dios puede tomar momentos de dolor y convertirlos en aprendizajes. Puede tomar una etapa de incertidumbre y convertirla en una historia de crecimiento. Puede tomar un corazón cansado y llenarlo nuevamente de esperanza. Daniel no se convirtió en una persona fuerte porque nunca tuvo dificultades. Se convirtió en una persona fuerte porque descubrió que no tenía que enfrentar las dificultades solo. Y esa es una verdad que puede cambiar la manera en que vemos nuestros propios problemas. Porque cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, entendemos que incluso los caminos que no comprendemos pueden llevarnos hacia algo nuevo. Hoy, tal vez necesitas recordar algo: tu historia no terminó. Tu camino todavía continúa. Todavía hay nuevas oportunidades. Todavía hay motivos para creer. Todavía hay esperanza. Y así llegamos al final de la historia de Daniel. Una historia que comenzó con una persona cansada, preocupada y llena de preguntas. Una persona que pensaba que había perdido el rumbo.
una persona que miraba su situación y no encontraba una salida. Pero también una historia que nos recuerda algo muy importante: los momentos difíciles no tienen el poder de decidir nuestro destino.